Bueno, buenas tardes. Como ya saben, la primera ponencia es de Yayo Herrero. Yayo es profesora de la Cátedra de Educación Ambiental de la UNED, antropóloga e ingeniera técnica agrícola. Fue co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y es autora de obras como La crisis ecosocial en clave educativa y Cuidar, una práctica política y anticapitalista, anticapitalista y antipatriarcal. Para la organización del curso es un placer contar con ella por tercera vez consecutiva. Llevamos 3 años con ella y la verdad es que sus charlas no solo tienen, o sus intervenciones no solo tienen un nivel técnico altísimo, sino que enamoran. A quienes han estado el año pasado saben de lo que estoy hablando, y quienes tengan el placer de verla por primera vez, les puedo prometer y prometo que les va a encantar. Así que sigue. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, pero claro, luego se crean unas expectativas que la ponen a una en un brete, ¿no? Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Es verdad que es el tercer año seguido y viene a ser casi como la cita esa del final del verano, que ya empieza a ser como muy necesaria todos los años. En este rato que vamos a compartir, yo lo que quisiera es tratar de justificar por qué es necesario tener la crisis ecológica, tener las bases materiales que sostienen la vida humana en el centro del interés cuando estamos hablando de construir una sociedad de derechos, cuando estamos hablando de construir una sociedad en la cual las personas puedan desarrollar vidas que merezcan la pena vivirse. Esa es un poco la idea de dignidad, la posibilidad de vivir una vida que merezca la pena vivirse, ¿no? Yo voy a empezar planteando, así de una forma provocadora, que vivimos en un mundo, que vivimos en un marco social, económico y cultural que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, que se ha construido un modelo social, una forma de organizar la vida que se contrapone directamente con las bases materiales que permiten sostenerla. Voy a tratar de argumentar por qué digo esto, después trataré de plantear algunos de los elementos culturales y económicos que han conducido a esta situación, para luego tratar de dar algunas pautas que creo que nos podrían ayudar a repensar este embrollo en el que estamos metidos y metidas como personas que habitan esta civilización, ¿no? Decía que nos encontramos metidos en un modelo que le ha declarado la guerra a la vida. El proyecto de emancipación que se gestó durante el periodo de la modernidad podría decirse que ha sido derrotado, que ha sido fracasado. Y tendríamos que pensar en qué se basaba aquel proyecto para analizar por qué ha fracasado y cómo podemos salir de esta situación, ¿no? ¿En qué se basaba o qué prometía, digamos, el proyecto de la emancipación? Pues en primer lugar prometía igualdad. Y sin embargo habitamos ahora mismo un mundo en el cual las desigualdades se han profundizado en todos los ejes de dominación. Vivimos un modelo absolutamente desigual en lo que tiene que ver a las relaciones coloniales. Existe un norte global enriquecido y un sur global empobrecido, un norte global que vive como si hubiera desarrollado un modelo de vida caníbal, consumiendo cuerpos, consumiendo territorios y consumiendo los recursos de otras zonas del planeta. Luego abundaremos más en ello. Y sabemos desde hace muchísimo tiempo que existen unas tremendas relaciones desiguales en términos de renta y en términos de acceso a los recursos entre estos países del norte y de la periferia. Pero de forma más reciente y coincidiendo con esta última crisis económica, es decir, esta explosión de la pura especulación que se produce a partir del año 2007 y muy relacionado, como luego sostendré, con los límites físicos del planeta, nos encontramos con que las desigualdades también se han profundizado enormemente en los países que hasta hace poco se consideraban ricos. No es que no hubiera desigualdades, que las había. Por ejemplo, en el Estado español siempre hubo un nivel de desempleo estructural muy fuerte. Pero estas desigualdades se han profundizado de una forma notable. Nos encontramos ahora mismo con varios de millones de personas en situación de exclusión dentro del Estado español.
Situación de exclusión quiere decir que ya ni cuentas, que no cuentas en ningún indicador, que ya no formas parte ni de las estadísticas, que has sido directamente expulsado de la contabilización de la pobreza, por así decir. Tenemos una masa importante, y lo sabemos muy bien porque es uno de los problemas que más se suele hablar, de personas desempleadas. Hay muchas personas en situación de desempleo en una sociedad en la que prácticamente el único acceso a la renta y a la protección social es el empleo. Esto somete a la población también a una tremenda vulnerabilidad. Pero crece también de una forma importante un tercer problema, y es el de los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo y son pobres. Es decir, son personas para las cuales el trabajo que cumplía previamente la posibilidad o la función de sacarte de la pobreza y de sacarte de la precariedad, de librarte de la exclusión, ya no la cubre. Son todas estas masas de personas empleadas con unos sueldos, con unos salarios y unas condiciones laborales que son absolutamente indignas. Es decir, que ya el empleo y las condiciones de trabajo son también causa de exclusión y son también causa de pobreza. Esta profundización de las desigualdades adquiere también una dimensión importante si las analizamos mirando el eje de género. Ahí también se han profundizado las desigualdades de forma notable. Cuando explota la burbuja inmobiliaria en el Estado español y cae como un castillo de naipes toda la cadena de deudas y comienzan las políticas llamadas de austeridad, que lo que hacen es volver a poner a disposición, digamos, de las tasas de regeneración del capital todos los recursos públicos, nos encontramos con que se producen recortes en servicios sociales sobre cosas que no se pueden dejar de hacer. Es decir, nos encontramos con que de repente se recorta en becas de comedor, se recorta en escuelas infantiles, se recorta en una ley de dependencia que ya de por sí era bastante raquítica, se recorta en lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores y más vulnerables, y todo eso que no se puede dejar de hacer porque niños y niñas deben seguir comiendo, porque hay que atender a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, porque las personas expulsadas de sus casas deben vivir en algún lugar. ¿Dónde se atiende? ¿Quién se ocupa de ello? En una sociedad patriarcal como la nuestra, es mayoritariamente la familia la que sirve para ajustar las tensiones que se derivan de la crisis. Es decir, está siendo la familia quien mayoritariamente asume las situaciones de precariedad de los miembros de esa familia o de las personas cercanas. Es quien acoge a las personas desahuciadas, es quien se ocupa de atender a quien ya no tiene empleo o ha perdido la prestación, e incluso, yo no sé cómo será el caso aquí en León, pero en la Comunidad de Madrid hay personas que sacan de las residencias a los mayores porque necesitan la pensión del mayor para la propia economía doméstica, ¿no? Pues bien, las familias en muchas ocasiones son las grandes corporaciones del patriarcado. En las familias el reparto del trabajo, del cuidado de las personas no se asume equitativamente y son mayoritariamente mujeres las que están cargando con una buena parte de ese trabajo extra que viene de sostener la precariedad vital que deja de cubrirse colectivamente. Es decir, se hace público, se reparte entre todos y todas la necesidad del capital de volver a regenerar ganancias, mientras que se privatiza dentro de los hogares y se deja sometida a la lógica de la familia la posibilidad de cubrir y de atender la precariedad vital. Por eso se produce también una profundización en esas diferencias de género. Luego podremos entrar en ello otra vez. Nos encontramos también con la situación de las personas migrantes y la crisis de refugiados y refugiadas es otro exponente de qué sucede cuando las personas son directamente expulsadas. Son expulsadas del lugar en el que viven y no son recibidas al lugar al que van. Es decir, quedan en una tierra de nadie, son personas que quedan en un no lugar y que son consideradas casi como si fueran desechos o residuos de un sistema social que directamente no les admite, no que les expulsa. Bueno, tenemos por tanto este fracaso, digamos, del proyecto de igualdad de la modernidad. ¿Qué más prometía la modernidad? Prometía libertad.
Y aquí nos encontramos con que prácticamente en todos los lugares se producen importantes recortes de las libertades públicas. Aquí hemos tenido recientemente la aprobación de leyes absolutamente restrictivas, pero sin embargo la libertad que permanece inalterable es la libertad de tener, para quien tiene recursos y puede comprar, la libertad de propiedad y la libertad del dinero. Es decir, da la sensación de que para darle libertad al dinero, decía Eduardo Galeano, hay que encarcelar a la gente. Se desemboca en medidas represivas que tratan de alguna manera de mitigar cualquier tipo de levantamiento social, mientras que se le continúa dando libertad al dinero, libertad a los capitales, como si fuera lo que hay que hacer para asegurar que más o menos todos y todas podamos volver a alcanzar los niveles de riqueza que podía haber antes. Luego también volveremos sobre esto. Y me quería detener en la tercera de las promesas de la modernidad, porque esa sí que ha sido bastante cumplida hasta que ha llegado a topar con los límites. La modernidad prometía que a través de la ciencia y la tecnología se podía dominar la naturaleza. Y eso lo ha hecho, pero vamos, hasta el fondo. Decía Bacon, cuando se empezaba a trabajar esa filosofía inicial moderna, que era preciso someter la naturaleza, y decía él, y estremecerla hasta sus fundamentos. Y naturalmente la naturaleza, los equilibrios de los ecosistemas han sido sometidos y estremecidos hasta sus fundamentos. El problema es que la naturaleza no se comporta como la sumisa autómata que decía Newton, sino que la naturaleza, los ecosistemas, la biosfera, son estructuras que se autoorganizan, que tienen su propia dinámica, que no funcionan con la lógica ni de un autómata ni de una máquina, y ahora mismo nos encontramos con una importantísima crisis ecológica que de alguna manera simboliza el cambio al que se le ha obligado digamos, el funcionamiento de esta biosfera. Y aquí me voy a detener un momento, porque me parece muy importante que compartamos todos y todas algunos de estos elementos básicos de esta crisis ecológica, porque en nuestra opinión son sistemáticamente hurtados al debate ciudadano, y en mi opinión que sean sistemáticamente hurtados a este debate ciudadano tiene unas consecuencias tremendas y supone casi un hecho criminal, ¿no? Y bueno, luego me diréis si compartís o no. Cuando hablamos de crisis ecológica, hablamos en primer lugar de crisis de energía y materiales. ¿Por qué decimos que nos encontramos ante una crisis de energía y materiales? Mirad, en el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo poco sospechoso de ecologismo radical ni antisistema, decía que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran ya reservas para poderlo sustituir. Según la Agencia Internacional de la Energía, desde el año 2006 se extrae una cantidad menor de petróleo con respecto a los años anteriores. Pero no es solamente que hayamos alcanzado el tope en el pico del petróleo, sino que el petróleo que se va extrayendo cada vez tiene menos capacidad de hacer trabajo. Existe una unidad, cuando hablamos de energía, que es la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es la energía que yo obtengo en función de la que invierto, ¿no? Por ejemplo, en un yacimiento de petróleo, de los que ya casi no existen, de alta calidad, cuando el petróleo está debajo muy concentrado en un yacimiento y está a pocos metros, pocos cientos de metros por debajo de la superficie de la Tierra, decimos que nos encontramos con unas tasas de retornos aproximadamente de 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el montar todo el artefacto necesario para la extracción, invierto un barril de petróleo, porque hace falta obviamente energía para poderlo sacar, y a cambio obtengo 100 barriles de petróleo. Es una altísima tasa de retorno. El petróleo que ya se obtenía hace unos años, por ejemplo, en el Golfo de México, cuando os acordáis del vertido de la BP, que estuvo echando petróleo al fondo del mar durante prácticamente 2 meses, tiene una tasa de retorno de entre 30 y 35. Comparad 100 con 30 o 35.
¿Por qué? Porque hace falta mucha más energía para poder extraer esa energía. Es un yacimiento que está en el fondo del mar, hay que bajar miles de metros, montar una plataforma que flota en el mar, hacer un agujero en el fondo del suelo marino, desde ahí sacarlo. Obviamente cuesta mucha más energía poder obtenerla, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en algunas de las fuentes energéticas que se están manejando o que se están valorando en el momento actual. Por ejemplo, esos millones de barriles de petróleo, 4.000 millones de barriles de petróleo que Repsol declaró haber encontrado en la Patagonia hace unos años, que fue portada de los periódicos de tirada nacional, ese petróleo tiene una tasa de retorno de entre 1 y 3, porque se extrae con una técnica, que os sonará el nombre, que es el fracking. Aquí se quiere utilizar para extraer gas natural. ¿Por qué cuesta tanta energía sacarla? Pues porque ese petróleo está disperso, es decir, no es un yacimiento que esté concentrado, son gotitas dispersas en el territorio o burbujitas de gas, y hace falta inyectar agua caliente con productos químicos a gran profundidad y a gran presión. Inyectan también una cosa, le llaman propelente, en realidad es arena, para poder mantener las grietas que se han abierto en el territorio, juntar todas esas burbujitas o esas gotitas de petróleo y desde ahí extraerlo. Hace falta una cantidad ingente de energía, aparte del destrozo que se hace, para poder extraerla. Por tanto, invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo 3. A nadie se le escapa que los seres humanos la energía la utilizamos para hacer trabajo. La energía la utilizamos para mover los coches, para mover un tren, para poder cultivar, para que fabriquen las industrias, para que de alguna manera podamos construir las casas que habitamos, podamos fabricar la ropa que vestimos. Es decir, no es que nos comamos directamente la energía, lo que hacemos es utilizarla para desarrollar trabajo. Claro, si cada vez necesitamos más energía para producir la propia energía, el excedente que queda es capaz de realizar muchísima menos producción convencional. Esa es la crisis energética. ¿Qué alternativas hay cuando nos encontramos con este problema de declive de energía y de disminución de las tasas de retorno? Pues nos encontramos con las alternativas que se suelen manejar. Yo voy a referirme en primer lugar a la energía nuclear y no me voy a referir a lo que más solemos conocer de las energías nucleares, que es lo que más hemos trabajado desde el ecologismo, que es la potencial peligrosidad de las instalaciones o la generación de residuos que hay que seguir gestionando y teniendo cuidado de ellos miles de años después de que se produzcan, ¿no? En lo que me quiero detener es en que el uranio, que es el combustible que se utiliza para producir energía eléctrica, solo eléctrica, en una central nuclear, es también un recurso no renovable. Es un mineral. El uranio tiene calculado su propio pico de extracción y el pico de extracción del uranio está calculado en el momento actual para dentro de unos 60 años, al ritmo de extracción actual. Esto quiere decir que si de repente se pretendiera subir de un pequeño 6% de producción eléctrica que hoy se obtiene con energía nuclear, hablo de producción solo eléctrica, con energía nuclear a un hipotético 12%, nos encontraríamos con que esa disponibilidad del recurso se acorta de una forma impresionante. Tendríamos el problema de abastecimiento de uranio apenas de dentro de 20-25 años. A lo que voy es que, al margen de los otros problemas, la energía nuclear no es una solución estructural, no es una solución que se vaya a poder mantener en el tiempo. ¿Qué soluciones tenemos entonces que nos puedan durar? Pues tenemos las energías limpias y renovables, que son las energías de las que vivieron los seres humanos desde que aparecieron en el planeta Homo sapiens hace 150-200.000 años hasta la revolución industrial. Esas energías renovables, la solar, la eólica, son energías que por supuesto pueden satisfacer necesidades humanas, pero que no las pueden satisfacer al ritmo de consumo actual. ¿Por qué? Porque las tasas de retorno energética
son muy inferiores a las que proporcionaba el petróleo de alta calidad. Porque nos hagamos una idea, la solar térmica, la que sirve, por ejemplo, para calentar el agua, tiene una tasa de retorno aproximadamente de 10. Es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo, obtengo 10. Comparemos con los 100 que permitieron montar todo el entramado de la revolución industrial, toda la cultura industrial. La energía solar fotovoltaica aproximadamente tiene una tasa de retorno de 15. La eólica, colocada en un muy buen lugar de viento, tiene unas tasas de retorno entre 30 y 35. Los llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen unas tasas de retorno que oscilan de 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, a 1,2, dependiendo de dónde y en qué condiciones se cultiven. ¿A qué voy con esto? Pues que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Quiera o no quiera. No es un asunto en el que se pueda, digamos, plantear que se trate de una opción ecologista ni de una opción ética de una vida más austera. Es que el propio declive de un recurso que declina va a obligar a que se viva con menos minerales y menos energía. Continúo con el asunto de los minerales. Si hemos llegado al declive y a la crisis, digamos, del pico del petróleo, nos encontramos también en un momento en el que hemos llegado al pico de muchos minerales. Ya se ha alcanzado el pico del cobre, es decir, está ya superado, y está muy próximo a alcanzarse el pico del platino o el pico del litio. Hablo del platino y del litio porque son minerales necesarios para fabricar ahora mismo las baterías que permiten de alguna manera acumular la energía que se produce desde la eólica hasta la fotovoltaica o la térmica, ¿no? Es decir, y nos encontramos también con el declive de lo que se han denominado tierras raras, que son unos minerales de estos que son muy nuevos en la tabla periódica, que tienen unos nombres extraños tipo disprosio o cosas parecidas, que son minerales que existen de forma muy dispersa y en muy pocas cantidades, pero que se utilizan hoy para fabricar una buena parte de los aerogeneradores y placas solares que permiten sostener la civilización sobre las energías alternativas. ¿Qué significa que se esté llegando al pico de esos materiales? Pues significa que si se sigue despilfarrando ese mineral en fabricar todo tipo de artefactos sin medir para qué se usan, puede que llegue un momento en el que sea físicamente imposible fabricar aerogeneradores o placas solares para atender a las necesidades de toda la población del planeta. 7.000 millones de personas. Esto quiere decir que es fundamental abrir el debate social y abrir el debate político sobre en qué se está usando la energía, cómo se están usando los minerales, los límites que existen al futuro, porque puede que llegue un momento en el que la cadena de expulsión y la imposibilidad de sostener la vida de toda la gente que vive en este planeta sea una realidad. Este asunto empieza a ser ya reflejado en muchas de las agendas de las empresas multinacionales y de algunas personas siniestras que lo empiezan a poner en sus escritos. Hace unos años, 2 o 3 años, se inauguraba un congreso sobre sostenibilidad y lo inauguraban dos personas de una talla intelectual indudable, como eran José María Aznar y Pedro Brufao. Ambos, al inaugurar estas jornadas, hablaban de que los grandes problemas que ahora mismo afronta la humanidad es el declive de los minerales y la energía y la sobrepoblación. Los dos problemas en la boca de estas personas son una amenaza tremenda para lo que luego trataré de calificar de ecofascismo. Por tanto, esta propuesta, digamos, de meter dentro del debate político con una centralidad enorme el declive de los recursos, a mí me parece que es central, ¿no? Me parece que es importantísimo.
Dentro de esta crisis ecológica, el segundo elemento al que me voy a referir, y no voy a invertir mucho tiempo en ello porque ha sido bastante más trabajado y divulgado, es el calentamiento global, el cambio climático. Sabéis que el calentamiento global, ha habido que defender mucho tiempo que se reconociera que era un hecho. En el último libro de Naomi Klein, El capitalismo contra el clima, esto cambia todo, dedica prácticamente un tercio del libro a describir cómo se construyó el discurso negacionista y quién lo construyó. El discurso negacionista fue financiado, pagado y sostenido deliberadamente por las propias empresas que obtenían beneficios de la industria del petróleo y de muchas otras industrias que de alguna manera se verían penalizadas si se metían límites o se metían restricciones a los usos, al continuar quemando energía fósil, ¿no? Incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy nos encontramos ya en un punto en el que el calentamiento global es irreversible. Todo lo más que podemos hacer es tratar de frenarlo al máximo posible y tratar de adaptarnos a sus consecuencias. Pero las consecuencias son muy graves, porque el calentamiento global lo que supone es la alteración de las reglas del juego que organizan la vida. Es decir, lo que supone el calentamiento global es que puede haber problemas con la fotosíntesis, es decir, la capacidad de las plantas de poder crecer, de poder desarrollarse. También suponen problemas, por ejemplo, con la polinización, que es el problema de que las plantas no se puedan reproducir. O sea, tengamos en cuenta que los seres humanos lo único que nos separa de la extinción es una cosecha. Es que somos absolutamente dependientes de procesos como la fotosíntesis y de procesos como la polinización, ¿no? Jorge Rietzmann, un poeta, tiene toda una colección de poemas escritos para la fotosíntesis. Yo tengo que reconoceros que a mí la fotosíntesis me flipa y me emociona. O sea, me parece increíble que la luz del sol, los minerales que hay en un suelo, el agua y una semilla puedan conseguir hacer brotar la vida de aquello que es inorgánico, ¿no? Y me parece una pena el analfabetismo ecológico que tiene una buena parte de la sociedad, que es incapaz de saberse dependiente de esos delicados procesos que sostienen la vida humana y el resto de la vida, ¿no? Bueno, pues todo esto que se altera, la generación de eventos climáticos extremos, la aparición de procesos de degradación de la naturaleza, la alteración del propio ciclo del agua, obviamente pone en jaque la supervivencia de los seres humanos en buenas condiciones y pone en jaque la propia economía, tanto la capitalista como la que quisiera ser alternativa y satisfacer necesidades humanas, ¿no? En ese sentido, es en el que creo que la crisis ecológica muestra de forma clara la contradicción evidente que existe entre una organización económica y social y las bases materiales que permiten sostener la vida. Existe una contradicción que es preciso resolver, porque de no resolverse es lo que nos lleva a esta situación, pues, de profundo riesgo y de vulnerabilidad para el conjunto de los seres humanos, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que en la autodenominada sociedad del conocimiento, cuando tenemos la sensación de que sabemos más que nunca en todos los campos del conocimiento, hayamos podido desarrollar una economía y hayamos podido desarrollar una política que directamente se desarrolla de espaldas a la vida, ¿no? Pues yo no tengo tiempo para desgranar muchas más cosas que se me ocurrirían, pero sí que quiero compartir con vosotros y vosotras algunos de estos elementos, porque cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de cambio cultural, un hecho importante es analizar con qué imaginarios y con qué registros culturales entendemos el mundo que nos rodea, ¿no? Yo creo que uno de los primeros elementos que hace que hayamos podido construir esta cultura biocida e insostenible, ¿no? Y que además los seres humanos no nos demos cuenta y lo hayamos vivido precisamente como progreso y como un proceso de riqueza, es el haber vivido de espaldas precisamente a las dos bases materiales que permiten sostener la vida humana. Si nos preguntamos de qué depende materialmente la vida humana, nos encontramos que la primera dependencia material obviamente es la naturaleza. A nadie se le escapa que comemos, respiramos, bebemos y
nos rodeamos de todo lo que nos rodeamos, que son minerales o artefactos obtenidos de la naturaleza. No hay nada de lo que podamos mirar aquí a nuestro alrededor que no proceda de la naturaleza. Y la naturaleza tiene límites físicos. Aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, existe en una cantidad determinada en esta corteza terrestre y es susceptible de ser usado simplemente hasta que se agota. Pero aquello que llamamos renovable, como es el oxígeno en la atmósfera o como es el agua, se regenera de forma permanente gracias a los ciclos naturales, pero no a la velocidad que le gustaría al capitalismo agrourbano industrial. Se regenera a la velocidad que ha llegado a tener esos ciclos en función de la evolución de la naturaleza. Es decir, tú no puedes dopar el ciclo del agua, tú no puedes acelerar el ciclo del nitrógeno, ni lo puedes manejar a voluntad. Lo que sucede es que cuando de repente empiezas a extraer más deprisa o empiezas a generar gases de efecto invernadero o cualquier otro tipo de residuos más deprisa de lo que la naturaleza puede asumir, aparecen los procesos de degradación. Esos procesos de degradación son los que solemos denominar contaminación. Afectan al aire, afectan a los suelos o afectan al agua. Y son procesos que alteran profundamente el funcionamiento de esta naturaleza y que impiden su reproducción. Y al impedir su reproducción, impiden el funcionamiento del propio sistema económico, ya sea el capitalista o ya sea cualquier otro, ¿no? Pero además los seres humanos tenemos una segunda dependencia que también se ve muy afectada en nuestras sociedades. Y esta segunda dependencia es la que tenemos de otros seres humanos. Esta dependencia con frecuencia permanece incluso más oculta que la dependencia de la naturaleza. Un ser humano es un ser vulnerable, finito, que vive encarnado en un cuerpo que necesita cuidados. Esto sucede a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Durante la primera infancia, una criatura no puede sobrevivir si no hay alguien que la cuida. Es decir, nosotros si depositamos ahí un bebé, nos vamos y volvemos dentro de 15 días, vamos, podemos estar seguros de que no hay bebé vivo. Pero vuelve a producirse la misma dependencia, por ejemplo, en el momento de la vejez. Hay muchas personas que no pueden llevar una vida decente si no es porque hay otras que cuidan de algo tan material como su cuerpo vulnerable. Hablo de lavarla, de vestirla, de levantarla, de acostarla, de moverla, de asearla. Hay personas, muchas personas, sobre todo en sociedades tan envejecidas como las nuestras, que no pueden sobrevivir si no es porque alguien cuida de su cuerpo. Será toda la vida en el caso de aquellas personas que tengan alguna discapacidad o diversidad funcional. Es decir, una persona con una discapacidad fuerte necesitará siempre que haya otras personas a su alrededor que cuiden de la materialidad de su cuerpo, también de las emociones y de los afectos, pero me refiero a lo material porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y todos y todas cuando estamos enfermos. Es decir, que a lo largo de todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos de ese ciclo vital, la vida humana es imposible si no es porque hay otras personas que se dedican a cuidar de esos cuerpos vulnerables y finitos. Pues bien, lo que sucede es que en el marco de las sociedades patriarcales, a lo largo de toda la historia y en todos los lugares geográficos, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido las mujeres. Y lo han hecho en espacios absolutamente invisibles a la economía y a la política, en muchas ocasiones, como ha sido el espacio privado de los hogares. Y no lo han hecho porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cambiar pañales, poner una sonda o alimentar a una persona mayor. Se ha hecho porque vivimos en sociedades patriarcales en donde existe una determinada división sexual del trabajo impuesta. Y los mecanismos de imposición son muchos. Muchas veces es la lógica del deber, otras veces es el pensamiento del amor romántico y esa esencialización de las mujeres como más capaces de dar amor, y otras veces es simplemente el miedo, porque el hogar es muchas veces el espacio más peligroso para muchas mujeres. Por tanto, esa interdependencia ha sido históricamente gestionada dentro de los hogares y mayoritariamente ha recaído sobre las mujeres. Bueno, pues también lo que ha sucedido durante los últimos años
es que asistimos a otra crisis, que es la que el feminismo ha denominado crisis de cuidados, que es esa tensión que se produce entre la necesidad de más tiempo para cuidar y, sin embargo, la disposición de menos tiempo para el cuidado, ¿no? ¿Por qué más tiempo para cuidar? Pues porque vivimos ahora mismo, por ejemplo, en una población mucho más envejecida, con una pirámide de población, además, invertida. Hace unas cuantas generaciones, una familia, por ejemplo, una pareja, tenía 5 hijos. Cuando llegaba el momento de atender el cuidado, eran 5 para responder a 2. Yo, si me fijo en mi misma familia, pues nosotros somos 5 hermanos, tenemos una madre porque mi padre ya murió, y en la generación siguiente hay 3 sobrinos, que además algunos de ellos son hijos de padres separados y como los hemos educado muy solidariamente, les tocará cuidar no solamente a un padre y a una madre, sino a 2 padres y a 2 madres. O sea, lo digo un poco de broma, pero si miráis las personas que tenéis a vuestro alrededor, os encontraréis con que muy probablemente esa crisis de cuidados, esa dificultad de atender el cuidado de la vida vulnerable, es un problema físico absolutamente real, que se ve mucho más acrecentado cuando empezamos a no disponer de recursos públicos, pues porque se recortan, porque se aplican políticas neoliberales o porque las dinámicas del empleo hacen quebrar las posibilidades de las cotizaciones hacia el futuro, ¿no? Es decir, que nos encontramos ahí con una crisis de reproducción social que también tenemos que atender, es decir, desconocemos o vivimos de espaldas a la ecodependencia y desconocemos y vivimos de espaldas a la interdependencia. Para mí ese es un primer elemento cultural que hay que someter a debate, hacerlas visibles y plasmarlas en políticas públicas, plasmarlas también en activismo social, ¿no? En segundo lugar, y muy relacionado con el anterior, nos encontramos con la lacra del sistema económico capitalista. Es un sistema económico que se basa en una serie de mitos que no se pueden sostener. El primer mito del sistema económico capitalista es el mito de la producción. Se supone que la producción puede ser permanente, sostenida y creciente. Pero hemos visto que existen recursos físicos limitados que además ya están parcialmente agotados. ¿Qué es lo que ha hecho el capitalismo como doctrina teórica? Pues el capitalismo sostiene que se puede reducir el valor al precio. Es decir, el modelo económico sostiene que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. El problema que tenemos ahí es que ni la polinización, ni la fotosíntesis, ni el parir, ni el ciclo del agua pueden ser expresados en términos monetarios. Y como el modelo económico solamente valora y visibiliza aquello que puede utilizar la vara de medir del dinero, es que ni se entera cuando lo otro se deteriora. Así, con esa reducción del concepto de valor al concepto de precio, se ha acuñado un concepto de producción que no es ni mucho menos el concepto de producción que empezaron a manejar los primeros economistas en las escuelas económicas anteriores, ya fuera la fisiócrata o, por ejemplo, la clásica de Marx. El concepto de producción que maneja el capitalismo es simplemente la generación, cualquier tipo de actividad que genere excedentes monetarios. Todo eso es denominado producción. Considerar la producción de esta manera tiene varios problemas. Primero, que desvinculas la producción de la materialidad de la tierra y por tanto la desvinculas de los límites físicos. Y produces, produces y produces, fabricas, fabricas y fabricas, sin tener en cuenta que lo que estás haciendo es extraer recursos finitos que nunca volverás a tener disponible para cualquier otro uso humano, llevando en el límite a encontrarnos con situaciones de umbral ahora mismo que estamos en encrucijadas de decidir para qué utilizamos los últimos recursos que quedan. Un segundo elemento es que se desvincula la producción de la ética. Cuando nosotros expresamos la producción solamente en euros, dejamos de preguntarnos como sociedad qué se produce, para qué se produce y qué beneficio social tiene. Esto, Jorge Rietzmann, el poeta del que os hablaba antes, lo expresa en un poema diciendo que el problema que tienen los instrumentos económicos capitalistas es que no son capaces de discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta.
llamamos producción a la fabricación de bombas de racimo, como llamamos producción al cultivo de trigo. Ambos son considerados producción dentro del capitalismo. Ambos generan excedentes monetarios, probablemente mucho más la fabricación de bombas de racimo que el cultivo de trigo. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas, ambas producciones son radicalmente diferentes. Una de las producciones no debiera ser ni llamada producción si queremos ligar la categoría de producción al mantenimiento de la vida, y la otra sí que produce un bien, el trigo, que permite satisfacer necesidades humanas. Esto lo vemos plasmado de forma muy clara cuando, por ejemplo, vemos qué cuenta o qué no cuenta en el Producto Interior Bruto, que es el indicador monetario que se suele utilizar para manejar la salud de una economía y también el bienestar, porque se asocia Producto Interior Bruto a bienestar, ¿no? Claro, nos tendríamos que preguntar qué cuenta y qué no cuenta. Desde luego el ciclo del agua, la polinización y la fotosíntesis no cuentan en el Producto Interior Bruto, pero la salud tampoco. Que las personas estemos sanas no cuentan en el Producto Interior Bruto y no es considerado como riqueza, pero que estemos enfermas sí, porque lo que hace crecer el Producto Interior Bruto, por ejemplo, en las industrias farmacéuticas, es que compremos medicamentos. Es decir, lo que hace crecer la economía es la compra de medicamentos, es la enfermedad. La paz, entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico, no hace crecer el Producto Interior Bruto. Sin embargo, la guerra sí. La guerra hace crecer la economía enormemente. Es decir, que el gran problema que nos encontramos no es solamente que los indicadores del capitalismo no contabilicen cosas esenciales para la vida como si fueran riqueza, sino que llegan a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Y como solamente miran la dimensión que crea valor en el mercado, que son los euros, celebran esa producción aunque se esté llevando por delante el futuro y no esté creando ningún tipo de bien para muchas personas, ¿no? Así, no sé si os acordáis que a primeros de año se incluyó dentro de los cálculos del Producto Interior Bruto del Estado español la prostitución y el tráfico de drogas, porque había que hacerla crecer la economía como fuera, ¿no? Es decir, se intenta hacer crecer todos estos indicadores a partir de actividades, algunas de las cuales satisfacen necesidades y son beneficiosas para el conjunto de las personas, y otras son absolutamente destructoras y dañinas. Esta forma de concebir la economía no permite discriminar entre unas y otras. Y normalmente, además, las que más la hacen crecer, muchas veces son las que más energía, más materiales y más residuos generan, agravando el problema de los límites que señalábamos anteriormente, ¿no? Así es como se acuñó lo que desde la economía ecológica se ha denominado el mito del crecimiento. Y es la idea de que el crecimiento siempre es bueno en sí mismo. El problema, para mí, no es el crecimiento del Producto Interior Bruto o su bajada, sino a costa de que crece. Es preguntarnos por la naturaleza de la actividad. No siempre que crezca el Producto Interior Bruto es positivo, y si analizamos además la distribución de la renta, vemos que en muchas ocasiones no se producen, en una buena parte de las ocasiones, estos incrementos de Producto Interior Bruto no se traducen para nada en una distribución de la renta más igualitaria, ¿no? Ahí dejamos este primer elemento. Pero el capitalismo, en términos de cómo considera el ser humano, ha acuñado otro concepto que yo creo que merece la pena, sobre el que merece la pena reflexionar y sobre el que merece la pena darle alguna vuelta, ¿no? Y es el del trabajo. El trabajo ha venido a ser siempre, yo creo que esto el marxismo lo puso de manifiesto, pero incluso hasta en la propia filosofía zen no lo encontramos, el trabajo es la capacidad del ser. Es una capacidad que tiene el ser humano para hacer, para relacionarse con la naturaleza y relacionarse con los otros y tratar de contribuir a crear las posibilidades de existencia. En el sistema económico capitalista el trabajo es reducido a la noción de empleo. Solamente es trabajo aquello a partir de lo cual se obtiene un salario. Esa reducción del concepto de trabajo al de empleo provoca la expulsión
de una cantidad enorme de trabajos del marco del análisis y del marco, digamos, de la reflexión política y económica. Es decir, aquellas personas que están disponibles 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para producir bienes y servicios en los hogares y para atender el cuidado de los cuerpos vulnerables, no trabajan. Aquí se les llama sus labores, porque son de ellas. Ese trabajo que se hace al margen del mercado, que es imprescindible para sostener la vida, no es considerado trabajo. Trabajo es solo el que se hace en la esfera mercantil a cambio de salario. Esto tiene algunas consecuencias también importantes en el plano cultural, ¿no? En el plano cultural y obviamente en el plano político y económico. Porque nuestro modelo de bienestar se ha construido en base al empleo. Es decir, lo que te otorga la posibilidad de tener una pensión, lo que te otorga la posibilidad de acceder a una serie de recursos públicos o cierta protección en los momentos más vulnerables, es tu participación previa en el mercado de trabajo, en el empleo. Aquellas personas que están protegidas durante la vejez y no han trabajado previamente empleadas, si tienen esa protección es porque han tenido